Hola queridos y queridas estudiantes de Termodinámica 2020, aún seguimos en esta unidad 0 de calor y temperatura y el tema que vamos a trabajar hoy es dilatación térmica. Dilatación térmica, como su nombre lo dice, es cuando hay un cambio en el tamaño de un objeto debido a un cambio de temperatura. En la mayoría de los casos, los cuerpos se dilatan, es decir, se expanden cuando aumenta la temperatura. Sin embargo, hay algunas excepciones, como por ejemplo el caucho, que se contrae en lugar de dilatarse con aumentos de temperatura. Y todos los materiales que nos rodean son susceptibles a este fenómeno. Con mayor notoriedad son los gases, menos notorios los líquidos y mucho menos notorios los sólidos. Y además, dependiendo las características propias de cada material, la dilatación va a ser diferente, excepto en los gases, que es como propiedad, los gases pueden dilatarse de la misma forma, independiente lo que componga a un gas. En la imagen que ustedes ven aquí, hay una separación que se coloca en algunas calles para evitar lo que antes pasaba con las líneas de los trenes. Las líneas de los trenes están hechas de hierro, de metal, y si no se dejan cortes entre medio y es una línea continua de metal, cuando hay altas temperaturas lo que va a pasar es lo que observan aquí y bueno, también por acá, que la línea está deformada. Eso es porque se expandió el material y no había espacio para esta expansión y hace que aparezcan estos cototos. Los instrumentos musicales también se desafinan con los cambios de temperatura porque se contraen o se dilatan. Por ejemplo, las cuerdas de la guitarra se cambian la tensión y los instrumentos de metal, como las trompetas, flautas, traversas también que son metálicas, se desafinan y lo que hacen los músicos, por ejemplo, es sacarlas antes de la función para que se ambienten a la temperatura que hay y así van probando el instrumento para ver si está bien afinado. En el primer video que vamos a ver aquí hay un papel de aluminio . Y lo que hacen con el papel de aluminio es calentarlo con esa vela. Lo toman con cuidado, con un perrito. Ya saben que el aluminio, los metales son buenos conductores térmicos, por lo tanto tomarlo con los dedos podría significar que también la persona se podría quemar. Y como les había dicho que en los sólidos la dilatación no se percibe de igual manera que en líquidos y gases, lo que van a hacer es combinar este papelito de aluminio con un pedacito de papel y como son diferentes materiales, la dilatación va a ser diferente y el aluminio se va a dilatar mucho más rápido que el papel y por eso esta lámina se va a curvar hacia arriba. No podríamos haber apreciado esta curvatura si hubiésemos puesto esto desde un principio. Por eso en el video lo que hacen es mostrar el aluminio solo para que ustedes vean que no se curva. Se curva cuando lo mezclan con un material que tiene distinto coeficiente de dilatación. Y en este video lo que vamos a ver es la dilatación de un metal, en este caso una bolilla o una arandela, que es ese metal que parece una moneda y que tiene un hoyito que sirve para afirmar algunos pernos. Y lo que hicieron aquí con este envase de vidrio tipo envase de colado, lo que van a hacer es hacerlo funcionar como una especie de alcancía. Van a dilatar la arandela con la llama de la cocina. También están tomando con un perrito de ropa de madera, que no es muy buen conductor, para no quemarse. Y cuando esta arandela es sometida a el aumento de temperatura, ya no pasa por la tapa
Y ahora pueden ver que tenían el vaso con agua al lado para poder enfriar y van a volver a colocar la arandela en la tapa tipo alcancía y debió haberse contraído y ahora sí puede pasar. Ambos videos son del canal de YouTube F&Q Experimentos de Física y Química. La dilatación lineal. La dilatación lineal es cuando un objeto es tan largo que podemos omitir su grosor porque no es significativo. Por eso vamos a hablar de dilatación lineal en cables o en barras que son casi siempre largas, y de esta manera la dilatación, es decir, el cambio de tamaño, solo lo vamos a medir en una dimensión, que es el largo que vamos a caracterizar con la letra L. La dilatación corresponde al cambio de tamaño que está señalado en este dibujo en la parte de acá. Delta L significa, por supuesto, largo final o largo simplemente, como aparece aquí, y largo menos largo inicial. La dilatación se puede calcular de esta forma: longitud inicial por alfa por delta T. La longitud inicial es lo que mide la barra en el tiempo cero y alfa es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Cuáles serían las unidades de medida de este coeficiente alfa? Bueno, delta L es longitud, L0 también es longitud y delta T es la variación de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Para que me queden las unidades de longitud, alfa debe contrarrestar la unidad de temperatura del delta T. Por lo tanto, la unidad de medida en este caso va a ser grados Celsius a la menos 1. Este coeficiente alfa depende del material y ya está establecido para la mayoría de los casos. Por eso tenemos tablas de coeficientes de dilatación. Tenemos coeficientes de dilatación para sólidos y para líquidos. Y pueden ver que para los sólidos el orden de magnitud es 10 a la menos 5 y en los líquidos es 10 a la menos 4. Los líquidos se dilatan con mayor facilidad que los sólidos y por eso su coeficiente de dilatación es un poco mayor, en un orden de magnitud de 10. Vamos a ver aquí el coeficiente de dilatación del acero para el siguiente ejemplo, que es 1,2 por 10 a la menos 5. Ejercicio. Dice, una barra de hierro mide 20 metros cuando la temperatura es 5 grados Celsius. ¿Qué ocurrirá con la longitud de la barra si se calienta hasta 80 grados Celsius? ¿Cuáles son los datos que debemos considerar para este ejercicio? Primero, ¿de qué material es la barra? En este caso la barra es de hierro y cuyo coeficiente de dilatación es el mismo que habíamos destacado anteriormente, que era el acero. Alfa es 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius elevado a menos 1. Mide 20 metros, eso corresponde al largo inicial. Cuando la temperatura es 5 grados Celsius, temperatura inicial 5 grados Celsius. Perdón, ¿qué ocurrirá con la longitud de la barra? Es decir, el delta L. Si se calienta hasta 80 grados Celsius, temperatura final 80 grados Celsius. Si la temperatura final es 80 y la inicial es 5, significa que la variación de temperatura fue de 75 grados Celsius. Vamos a calcular primero el delta L, L0 por alfa por delta T. El delta L será 20 metros por 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius elevado a menos 1 por 75 grados Celsius. De esta forma se cancela la unidad de medida y la dilatación va a quedar expresada en metros. Va a ser una dilatación muy pequeña porque tengo aquí un número de orden de magnitud negativa, 10 a la menos 5, y por lo tanto vamos a tener un resultado pequeño. Voy a abrir la calculadora para
que nos ayude en este ejercicio. Tenemos 20 por 1.2 exponente menos 5 por 75 y eso nos da 0,018 metros. Es decir, la dilatación, el cambio de longitud es casi de 2 centímetros. ¿Sí? Casi de 2 centímetros. Es decir, el largo final es 20,018 metros. Es decir, una barra de 20 metros. 20 metros es más alto que el edificio de 3 pisos de enseñanza media. Se dilata casi 2 centímetros cuando la variación de temperatura es 75 grados Celsius. ¿Ya? Es decir, por eso no apreciamos que el edificio, por ejemplo, de enseñanza media se dilate. ¿Ya? Los esqueletos del edificio tienen que ser de hierro, de acero. No vemos que se dilate porque no tendremos en algún momento esa variación de temperatura ambiental como para ver los efectos. Ahora, si el delta T es pequeño, pero el delta L es muy grande, sí vamos a poder apreciar un cambio. Y por eso, como aparecía al principio, en los cables de la luz, se ponen no tensos, sino que se les deja una guatita, precisamente por eso, para evitar que se tuerzan los postes con los cambios de temperatura. La dilatación superficial ocurre cuando tenemos cuerpos en donde no puedo obviar que tienen largo y ancho, pero sí alto. Por ejemplo, una lámina, una baldosa, y en ese caso se ocupa el coeficiente de dilatación beta. Pero el coeficiente de dilatación beta es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación alfa. Por lo tanto, una dilatación superficial es la variación de área igual al área inicial por 2 veces el coeficiente lineal por delta T. Análogamente, en una dilatación volumétrica, cuando ya no podamos obviar que un cuerpo tiene 3 dimensiones, por ejemplo un cubo, la variación de volumen va a ser igual a 3 veces la variación lineal por el volumen inicial por delta T. Es decir, dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Las fórmulas pueden ver que son muy parecidas y va cambiando las veces que va apareciendo el coeficiente alfa. En síntesis, tenemos entonces la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Y esto ha sido todo por esta semana. Espero que estén súper bien y si tienen cualquier duda pueden dejarla en los comentarios de esta actividad. Cuídense mucho y nos vemos cibernéticamente.